¿Qué tal a todos? Nuevamente bienvenidos a una clase más del Diplomado de Producción de Vino. En este momento vamos a hablar un poco acerca del embotellado y encorchado. La clase pasada vimos acerca sobre las botellas y los sistemas de cierre que nosotros pudimos apreciar. Tenemos diferentes maneras de elegir. Y la idea de hoy es tratar de ver el aspecto logístico del embotellado y del encorchado con la finalidad de que nosotros tengamos un mejor producto ya listo para la comercialización. Una vez que preparemos este vino en particular, pues vamos a tener un poco más de certeza acerca de cómo lo vamos a comercializar y finalmente pues cómo lo vamos a vestir de acuerdo al casquillo o a la etiqueta, que esa será decisión meramente personal y conceptual a partir de que ustedes mismos creen su empresa. Entonces es algo muy importante de considerar, ya que muchas veces se considera que el embotellado es simplemente como guardar el vino que se tiene y listo, ¿no? Pero definitivamente influye muchos parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta. Así que la idea es que nosotros lo visualicemos desde una perspectiva interna y observemos qué tipo de detalles son los que hay que observar para que ahora sí estemos listos para embotellar y que hagamos la ejecución física de ello, ¿no? Entonces, hay que empezar en particular por la sección de antes de embotellar. Y es que cuando nosotros ya terminamos nuestros procesos de clarificación y estabilización y filtrado, nosotros tenemos que prepararnos para ahora sí embotellar nuestro vino, ¿no? Una vez que nosotros filtramos nuestro vino con el tipo de grado que ustedes hayan deseado, vamos a conseguir un análisis de laboratorio en el cual observemos básicamente la producción de maloláctica, por ejemplo. Vamos a observar un poco acerca de la acidez volátil, vamos a observar un poco acerca de los sulfitos libres y vamos a observar un poquito también del pH que nosotros podamos encontrar en nuestro vino, ¿no? Ya que una vez que nosotros vamos a embotellar, esta es la última oportunidad para nosotros ajustar parámetros en base a lo que nosotros podemos definir como un vino estable en ese aspecto. Vamos a poder tomar una última oportunidad de toma de decisiones en base a lo que queremos embotellar en realidad. Y pues finalmente entender que si nosotros queremos corregir el vino en cuestión, nosotros vamos a entender que este tipo de cosas se pueden hacer y el análisis que nosotros obtenemos previo al embotellado finalmente va a ser algo muy importante para tomar decisiones que van a afectar grandemente la evolución del vino en cuestión, ¿no? Y ahora, vamos a observar los siguientes parámetros en particular, que sería el nivel alcohólico, con la finalidad de producir un etiquetado de la manera más consciente y de la manera más congruente, ¿no? En ese aspecto. Vamos a requerir hacer un análisis también de la acidez volátil, que en particular va a ser un parámetro muy interesante debido a que puede que haya vinos que nosotros tengamos que tengan una excesiva cantidad de acidez volátil. Y nosotros en particular podemos enmascarar la acidez volátil de cierta manera. Sin embargo, no podemos en particular eliminarla o erradicarla de ninguna manera, a menos de que sea por el método de la destilación, ¿no? Cosa la cual no creo que funcione debido a que también pues, se va a evaporar la distinción del alcohol en cuestión. Entonces, la acidez volátil es importante considerarla y ahorita en unos momentos más vamos a ver unos ejemplos técnicos acerca de ello, porque finalmente vamos a definir si el vino en particular es apto eh, para, para comercializarlo de esa manera o si podemos en particular tener algo que nosotros podamos utilizar a nuestro favor con la finalidad de cambiar el vino de cierta manera, ¿no? En este caso existen muchos parámetros internacionales sobre la cantidad de acidez volátil que está permitida en ciertos lugares como Estados Unidos y Europa, ¿no? Sin embargo, en México no se cuenta como con una legislación al respecto y no existe como una estricta regulación en base al tipo de acidez volátil perdón, a la cantidad de acidez volátil que se nos permite, ¿no? Hay que mencionar que la acidez volátil es en particular detectable a partir de los 1.6 gramos particular.
aquí la cuestión es que nosotros tengamos un poquito de percepción a ello, ya que usualmente los parámetros internacionales, en dado caso de querer exportar, los parámetros internacionales requieren un análisis para que tú como productor mexicano puedas colocar tu producto en aquellos países, y finalmente pues este análisis nos va a indicar la cantidad de acidez volátil con la que se cuenta, ¿no? Entonces, a partir de que nosotros podemos detectar la acidez volátil a 1.6, usualmente los parámetros son muchísimo menores a eso, lo cual nos indica que tenemos que ser muy conscientes de la acidez volátil y monitorearla desde el principio del despalillado, con la finalidad de, en particular, ir detectando cuándo va subiendo y de qué manera podemos evitar que suba, porque a partir de que nosotros empecemos a detectarla, usualmente ya es demasiado alto como para que estos parámetros internacionales se puedan considerar como algo permitido, ¿no? Entonces es importante que nosotros observemos mucho el avance de la acidez volátil, y más que nada observarlo también antes del embotellado. La acidez total, que finalmente nos va a ayudar en la expresión de frescura. Vamos a ver los diferentes tipos de ácidos con los que contamos dentro del vino. Finalmente vamos a observar si es necesario hacer alguna corrección de ácido tartárico, de ácido málico, según el vino que nosotros tengamos en mente. ¿Okay? Vamos a hablar también del pH. El pH es básicamente un indicador que nos va a dar mucha información acerca de la evolución de si nuestro vino es apto para un vino de guarda o no, si vamos a tener una contaminación microbiana más adelante, lo cual es sumamente importante considerar de acuerdo a la región en la que estemos, porque usualmente las regiones cálidas, como lo puede ser Baja California, suelen tener un pH más elevado, lo que significa que es menos ácido y por ende se pueden desarrollar muchísimas más bacterias en el vino. Así como la efectividad de los sulfitos, que baja a pHs más altos, nos va a indicar que aunque nosotros agreguemos este tipo de compuestos de azufre, no van a tener esa efectividad que necesitamos ante el avance microbiano, por lo cual es importante considerar el pH también como uno de los factores a monitorear desde el inicio de la vendimia. Entonces, es sumamente importante que consideremos ese aspecto, y el pH técnicamente nos va a dar un gran punto de referencia en base a qué es lo que podemos hacer para tratar de corregir nuestro vino antes de tiempo y antes de embotellarlo, ¿no? Vamos a hablar también sobre el azufre total o los sulfitos totales y libres. Aquí la cuestión con los sulfitos libres y los sulfitos totales es en particular definir que existen dos tipos de sulfito, ¿no? Que nosotros podemos mencionar como el sulfito libre y el sulfito compuesto. Entonces, de cada uno de los dos existen dos niveles distintos. De los sulfitos libres, la mayoría se encuentra en la forma de bisulfito, y de la otra forma se conoce como sulfitos moleculares, ¿no? Entonces, el sulfito molecular en particular es un punto de referencia a partir de lograr estabilidad en el producto, en nuestro producto. Nosotros, la mayoría del sulfito libre que nosotros encontramos es un sulfito que en realidad está teniendo acciones antioxidantes, más no acciones microbianas. Y la parte del sulfito molecular es la que lleva la tarea de realizar el parado del avance del efecto microbiano. Entonces, cuando nosotros tenemos este cálculo de sulfitos libres, usualmente necesitamos llegar a cierto punto que se conoce como el punto 6 o el punto 8 molecular, que finalmente van a ayudar a que nuestro vino se mantenga en estabilidad con este avance microbiano, ¿no? Entonces la bacteria no se va a poder desarrollar en caso de que haya bacterias, y finalmente es algo muy importante de considerar, entendiendo que muchas veces se puede contar con este análisis antes del embotellado para finalmente agregar los sulfitos necesarios. Que finalmente pues, se necesitan de acuerdo a nuestro producto o a la mezcla que nosotros estamos creando, ¿no? Ahora,
Lo que sería el sulfito compuesto o la otra sección de la que hablamos, diferenciando los sulfitos libres a los sulfitos compuestos. Los sulfitos compuestos en particular son compuestos azufrados que están enlazados con diferentes compuestos, ¿no? Uno de los principales es el sulfito que está unido con el acetaldehído. Y el acetaldehído es básicamente una forma, o el azufre con el acetaldehído es una forma muy estable, la cual muy difícilmente se va a separar. Entonces ese compuesto de sulfitos en particular sí se encuentra en el vino, pero finalmente se encuentra en una forma en la cual no afecta y no tiene acción antioxidante ni microbiana. Y ya después nosotros encontramos otros compuestos azufrados que están unidos con otras proteínas, con antocianos, con diferentes compuestos que finalmente pueden cambiar a ser sulfito libre o a ser sulfito compuesto unido a estos enlaces, ¿no? Entonces, en particular, no se conoce exactamente la ciencia sobre por qué es que cambian y por qué en algún momento se vuelven sulfitos libres y por qué vuelven a ser compuestos, pero definitivamente sabemos qué pasa. Entonces es importante considerar este aspecto porque cuando nosotros tengamos la hoja de análisis, lo cual vamos a tener en un momento, pues vamos a observar en particular qué decisiones hay que tomar decisivamente antes de embotellar, ¿no? Ahora, usualmente nosotros cuando embotellamos un vino y le agregamos sulfitos con la finalidad de preservar ese punto 6 o ese punto 8 molecular, nosotros lo que necesitamos es en particular darle un tiempo de reposo a la botella, porque cuando nosotros tenemos un vino alto en sulfitos y comenzamos a comercializarlo, va a estar muy complicado que ese vino sepa debidamente lo que debe de saber. Entonces, es importante que antes de que salga al mercado nosotros tengamos como que esa ventana de oportunidad para que una vez que embotellemos nuestro vino, el sulfito empiece a disiparse y finalmente pues podamos tener un vino que en realidad se exprese en el carácter frutal, ¿no? Ya que recordemos, los compuestos azufrados tienen aromas o notas como de ajo, cebolla, es algo muy desagradable para el consumidor y finalmente pues es importante considerarlo de acuerdo a las ventas que nosotros tengamos, ¿no? Ahora, la fermentación maloláctica. Vamos a ver si la fermentación maloláctica está completa o en proceso. Lo que ustedes ven aquí en particular, en esta cuestión de la imagen, nosotros observamos una cromatografía en la cual usualmente se expresa la cantidad de ácido málico comparada con la de ácido láctico, ¿no? Una vez analizando esta muestra, nosotros podemos observar qué tanta diferencia hay entre el papel en el color azul contra el color amarillo. Y este es el porcentaje que nos indica qué tanto va avanzada la fermentación maloláctica. Es importante considerarlo porque si nosotros tenemos una fermentación maloláctica que apenas está en proceso, nosotros podemos cambiar el pH de una a otra. Nosotros podemos en particular tener una especie de fermentación en botella, lo cual no deseamos, y finalmente que genere turbidez, o que finalmente nosotros tengamos todavía bacterias que se están desarrollando en ese aspecto y después en ciertas condiciones puedan desarrollar aromas no deseados en nuestro vino, ¿no? Entonces, usualmente el hecho de que nosotros tengamos una fermentación maloláctica que no ha terminado y aunado del siguiente punto del que vamos a hablar, que es el azúcar, cuando nosotros tenemos un azúcar residual alta, nosotros observamos que este azúcar en algún momento puede reaccionar con cualquier levadura que nosotros tengamos, probablemente inactiva, pero finalmente llega un punto en el cual una vez embotellado el vino, esa levadura empieza a actuar consumiendo el azúcar residual y finalmente lo que va a ocurrir es que nuestro vino va a fermentar en botella, cosa la cual no queremos. Va a empezar a disparar un poco los corchos, se va a generar muchísimo sedimento y finalmente es algo que técnicamente es considerado un error en la enología. Por lo cual la fermentación maloláctica y el azúcar usualmente son parámetros a definir si nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como el filtro estéril. Cuando nosotros estábamos en la clase de filtrado, observábamos que cada uno de los tipos de filtrado tenía diferentes micras, ¿no? Y estas micras eran básicamente los orificios que había por filtro con la finalidad de dejar pasar
este líquido con mayor cuidado o con menor cuidado, empezando por los filtros de micras grandes o de 950 micras, por ejemplo, que te permitían dar el paso a un vino, digamos, un poquito más limpio, pero cuando llegábamos al filtro de 250 micras, pues el vino que pasaba a través de ese filtro ya estaba más limpio, pero también capturaba consigo ciertas partículas que a ojo humano no vemos. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos una fermentación maloláctica en proceso y que no ha terminado y que tenemos un azúcar residual alta, es algo muy importante de considerar el filtro estéril para que finalmente en el filtro estéril, que es donde se capturan muchísimos más microorganismos, se quedan ahí todas estas bacterias lácticas y todas las levaduras y el azúcar residual probablemente pase con mayor facilidad que esos dos compuestos, pero al menos cuando tú tengas tu botella, ya después de filtrarlo de esta manera con filtro estéril, pues tu botella finalmente va a tener ese azúcar residual que probablemente te agrade, pero que finalmente no vas a tener las bacterias lácticas o las levaduras que probablemente en un futuro podrían refermentar tu vino, ¿no? Entonces es algo muy importante a observar estos parámetros y usualmente en los laboratorios que nosotros podemos, de los cuales podemos disponer de sus servicios, finalmente tienen todas las herramientas necesarias para indicarnos cómo se va a llevar a cabo el vino y finalmente si nosotros podemos hacer algo antes de embotellarlo. ¿Sí me explico? Vamos a ver el primer ejemplo del cual queremos hablar, ¿no? En este caso estamos hablando de un vino tinto con una acidez volátil, por ejemplo, de 1.48 y se remarca en negritas porque usualmente este parámetro ya es demasiado elevado. ¿Okay? Tenemos una acidez total de 7.41 gramos por litro. Tenemos un pH de 3.59. Recordemos que los vinos tintos usualmente van de 3.4 a 3.6. En la escala del pH está bien, pero obviamente está muchísimo más tirado al 3.6, ¿no? Tenemos un sulfito libre de 4.8 y un sulfito total de 27.2. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, es que nosotros entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos una acidez volátil alta, ¿ok? En este aspecto, no se puede detectar aún si no eres, digamos, tan experto en la detección por nariz, pero usualmente este tipo de acidez no debería de llevarse más a cabo del punto 9, ¿no? En este caso. La cuestión aquí, por ejemplo, es que si nosotros tuviésemos este vino en particular y no queremos sacarlo, digamos, en una botella con esta tanta acidez volátil, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es mezclarlo con otro vino que en realidad tenga una acidez volátil menor. A partir de ello, nosotros vamos a bajar un poquito este compuesto y finalmente es definitivamente una de las cosas que se pueden hacer y finalmente es algo muy difícil de erradicar, por lo cual me parece sumamente importante considerarlo, que aunque este vino ya estaba listo para embotellarse porque seguramente se filtró bien, finalmente lo que hay que hacer es en particular volver a pasar este vino a un movimiento con el que podamos mejorarlo. Y una vez que mezclemos estos dos vinos, por ejemplo, que finalmente la acidez volátil baje a 1, por decirlo así, porque se mezcló con otro vino que no tenía tanta acidez volátil, lo que va a tener que ocurrir otra vez es volver a filtrarlo. Porque una vez que nosotros combinamos vinos nuevamente de diferentes lotes, afecta la estabilidad proteica. Y la estabilidad proteica en particular aquí nosotros la conocemos en estos parámetros como estable. Pero pueden estos parámetros cambiar y no porque tengamos dos vinos filtrados, los podemos unir y finalmente pues listo, ¿no? Finalmente tenemos que considerar que una vez que volvemos a unir dos vinos, es muy probable que tengamos que filtrar nuevamente. Probablemente no tengamos que filtrar a partir de 950 micras y luego el de 250 micras. Probablemente sea directo al de 250 micras. Pero eso ya dependerá del vino con el que lo combinemos, porque este vino con el que lo podíamos combinar probablemente tenga sedimento y no ha pasado por el proceso de filtrado, o por ejemplo que sí ya pasó por el filtrado o está en barrica. O sea, nosotros tenemos que
observar detenidamente la disposición de los lotes con los que contamos y finalmente tomar la decisión más basada en eso, ¿no? El aspecto del sulfito libre. Es importante considerar que cuando nosotros necesitamos llegar a sulfitos libres o cuando nosotros queremos entender los sulfitos libres, tenemos que entender que esos sulfitos libres necesitan llegar a 40 miligramos por litro, ¿no? Es algo normal para que nosotros podamos en particular tener certeza de que nuestro vino va a tener una especie de estabilidad molecular en ese aspecto. Como les mencionaba, es muy importante considerar este aspecto porque si nosotros tenemos un pH de 3.59, los sulfitos van a tener menor efectividad, ¿ok? Usualmente en el caso práctico de la vinícola en la que trabajo, nosotros utilizamos un compuesto de azufre que se conoce como metabisulfito de potasio. Y usualmente el metabisulfito de potasio tiene una efectividad del 57%, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo, si nosotros tenemos sulfitos libres de 4.8, digamos 5, y nosotros necesitamos llegar a 40, nosotros necesitaríamos agregarle 35 miligramos por litro. ¿Sí me explico? Aquí la cuestión, por ejemplo, es que como este bisulfito tiene una efectividad del 57%, nosotros vamos a parecidamente utilizar el doble de lo que necesitamos en particular, o lo que nos indica para llegar a ese 40, que el doble de 35, por decirlo así, sería 70, ¿no? Entonces necesitaríamos 70 miligramos por litro. Esta es la cantidad que nosotros vamos a agregar por litro. Ahora, ¿de cuánto es el lote? O sea, si nosotros tenemos 500 litros, 1000 litros, vamos a multiplicar esos 70 miligramos por cada litro que nosotros tengamos del lote que nosotros vamos a embotellar. Y finalmente, la suma de todo eso, o el resultado, es la cantidad de gramos de sulfitos que nosotros vamos a agregar a nuestro vino para que finalmente esté listo el vino antes de embotellar. Entonces, es algo muy importante de considerar para que nosotros en realidad entendamos cómo va a ir afianzándose este tipo de sulfito libre para que nos proteja nuestro vino lo más molecularmente posible, ¿no? Aunque hay que entender también que el hecho de considerar este pH, también se debe de considerar el cómo bajar o cómo acercarnos más hacia el 3.4 para que la efectividad de los sulfitos sea muchísimo mejor. Y finalmente esta protección al vino sea muchísimo más eficiente en ese aspecto, ¿no? Eso es básicamente un ejemplo de lo que nosotros podemos interpretar en esta hoja de análisis sobre un vino tinto. Ahora vamos a ver sobre un vino blanco. En particular aquí nosotros tenemos que el vino blanco, dentro de los parámetros que tenemos aquí, tenemos el alcohol, por ejemplo, en un 12.3. Es un nivel alcohólico regularmente dentro del parámetro de los vinos blancos. Una acidez volátil de 0.34 gramos por litro, que es básicamente bastante diferente a lo que teníamos antes. Una acidez total de gramos por litro de casi 5. Un pH de 3, es un muy buen pH para un vino blanco en particular, lo cual nos va a ayudar bastante bien. Vamos a tener un sulfito libre de 17.6 miligramos por litro y un sulfito total de 113.6 miligramos por litro, ¿no? En el caso, como les mencionaba, el sulfito libre está a 17.6. Entonces tenemos menos de 100 miligramos por litro de sulfito total, pero este sulfito total en particular no está teniendo efecto en lo absoluto, porque ya está enlazado con otros compuestos. A nosotros lo que nos importa en particular es el sulfito libre. Entonces, para nosotros llegar al sulfito libre que nosotros deseemos en el embotellado, finalmente lo que tenemos que hacer es nuevamente el cálculo para llegar, digamos, a 40, que es donde usualmente tenemos muchísima mayor certeza de tener un producto estable. Pues nos faltarían, digamos, 23 miligramos por litro, ¿no? Pero si nuestro bisulfito tiene una efectividad del 57%, pues entonces vamos a calcular el resto para que finalmente lo dobletemos de cierta manera
y finalmente pues tengamos en vez de 23, 46 miligramos por litro. Ahora, si son 200 litros o 1000 litros, vamos a multiplicar ese número de 46 por los litros que nosotros tenemos de nuestro lote, y una vez sacado ese cálculo, nosotros vamos a tener el gramaje necesario de sulfitos que tenemos que agregar antes de embotellar. Sin embargo, nosotros aquí tenemos un azúcar de 1.9 gramos por litro, pero una fermentación maloláctica con un 50% de avance. Entonces, si nosotros promovemos básicamente el agregado de sulfitos, nosotros podremos inclusive topar o simplemente evitar que esa fermentación maloláctica avance, porque gracias al pH y en particular aquí y al grado alcohólico, nosotros sí podemos en particular agregar sulfitos libres y esperar una acción antimicrobiana, porque sí tenemos los parámetros necesarios para que estos sulfitos tengan efectividad. Sin embargo, si fuera el caso en el que tuviésemos un pH del 3.3, 3.4 en este vino blanco, probablemente no sea tan viable que nosotros agreguemos sulfito, porque el sulfito no va a tener la misma efectividad que con un pH de 3. Por lo cual, si nosotros tenemos una fermentación maloláctica del 50%, sí sería necesario en un pH de 3.4 utilizar un filtro estéril. ¿Sí me explico? Entendiendo que el filtro estéril nos va a quitar aromas, sabor, color. Definitivamente es algo a considerar dependiendo de cómo nosotros nos manejamos en este aspecto, y que nosotros en particular tomemos esa decisión en base a, ¿sabes qué? Finalmente puede que no sea tan necesario utilizar un filtro estéril aquí, puede que simplemente con la sulfitada nosotros podamos eliminar esa bacteria y esa levadura, y finalmente ahora sí nosotros podemos avanzar con nuestro proceso, ¿no? Entonces es algo a considerar para cuando nosotros tenemos este tipo de parámetros y este tipo de hojas, con la finalidad de conocer nuestro vino y saber qué es lo que va a pasar antes de embotellarlo, ¿no? Pero si nosotros ya obtenemos pues, luz verde sobre la decisión y finalmente tenemos todo listo para embotellar, hay algunos aspectos que hay que considerar para que todo el flujo sea muchísimo más rápido. Y esto es importante, que haya un flujo lineal y que el personal esté lo más estático posible. Porque si nosotros nos centramos en una línea de producción, nosotros vamos a entender que es muchísimo más rápido que todos estén en sus posiciones y que finalmente no se atraviesen los unos con los otros, ya que nos tardaríamos un poco más en la producción y finalmente pues el embotellado tardaría más. Y hay que recordar que una vez que nosotros tenemos la botella ya rellena, necesitamos taparla lo más rápido posible para que el oxígeno deje de influir tanto sobre ella. Además de entender que este tipo de rellenado de botella causa un impacto de oxígeno muchísimo más grande. Aunque el sulfito también ayuda a proteger el vino en cierta cuestión, definitivamente el choque de oxígeno es muy fuerte en estos casos, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos tener un sistema de PEPs, primeras entradas, primeras salidas, una vez rellena la botella. Porque si nosotros comenzamos a producir, en particular, muchas botellas y nosotros vamos colocando o acumulando botellas y simplemente agarramos las que están más cercanas a nosotros, las otras botellas que no se mueven van a quedar estancadas, y nosotros tenemos que también identificar esos puntos críticos de inclusión de partículas sólidas. Muchos de nosotros en particular no contamos con un flujo bastante hermético como para que no entre partículas sólidas por fuera. Por lo tanto es importante identificar estos puntos en los cuales necesitemos tener muchísimo más cuidado para que no le entre absolutamente ninguna partícula sólida a nuestra botella y en realidad tengamos un producto estético lo más presentable posible. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de equipo que suele ser de un tamaño pequeño, es muy recomendable que nosotros veamos ese lado de utilizar este tipo de botellas que son un poco más, utilizar sabiamente el flujo de las botellas para que nosotros agarremos o continuemos el proceso de las botellas que fueron las primeras que entraron para que sean las primeras que salgan. ¿Okay? En esto se basa el sistema de PEPs.
Y finalmente, si nosotros dejamos botellas en la misma mesa o en la misma zona, permitiendo que estén destapadas por mucho tiempo, finalmente lo que va a ocurrir es que alguna partícula sólida se le va a incluir y finalmente pues vamos a tener problemas probablemente con algún consumidor que probablemente no guste de esto, ¿no? Que a final de cuentas son pérdidas para la empresa y que se pudieron evitar más que nada por un manejo de línea muchísimo más eficiente. Ahora, si nosotros observamos la imagen aquí, en particular de la vinícola en donde se está embotellando, nosotros vamos a ver que la máquina que está utilizando aquí mi compañero, básicamente tiene un tanque de gas adaptada, ¿no? Definitivamente nosotros podemos utilizar adaptaciones de gas inerte para desplazamiento de oxígeno en diferentes tiempos. En nuestro caso utilizamos una adaptación de argón, que se conecta en particular a la maquinaria que encontramos aquí, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros podemos inclusive conseguir un tanque de CO2 y simplemente purgar las botellas, abriendo la llave en cada una de las botellas para que ese CO2 desplace todo el oxígeno de la botella. Rellenamos la botella y una vez que tengamos relleno la botella hasta el cuello, ese pequeño espacio que queda, que parte de él va a estar ocupado por el corcho, el resto nosotros vamos a tener por lo menos un poco de CO2 que va a ayudar a proteger aún más nuestro vino. En este caso lo que hace la encorchadora de esta vinícola, por ejemplo, es adaptarse a cuando nosotros tengamos el corcho en cuestión. Una vez que introduces la acción de introducir el corcho a la botella, antes de que se introduzca el corcho existe una pistola que dispara el argón a presión y finalmente desplaza todo el oxígeno y es cuando queda el argón y finalmente se encorcha, ¿no? Entonces es algo muy importante de considerar, ya que tu vino va a cambiar grandemente si no purgas esas botellas o si finalmente no utilizas un sistema de estos con la finalidad de preservarlo. Puede que sea un poco tedioso, sí, pero definitivamente a la larga afecta grandemente la evolución del vino y puede alentarla bastante bien si nosotros tenemos este tipo de embotellado cuidando el aspecto del oxígeno y utilizando gases inertes para que finalmente podamos tener un producto muchísimo más técnicamente correcto, ¿no? Ahora, es importante también considerar el volumen a embotellar, porque finalmente nosotros no podemos preparar una línea tan específica si vamos a embotellar unas cuantas botellas. Sería muchísimo más costoso en ese aspecto. Entonces, dependiendo del volumen que nosotros vayamos a embotellar, puede ser buena idea tratar de mejorar la logística en base a nuestras necesidades o con lo que contamos, para que en realidad contemos con un producto estético y que sea digno de una embotellada que tenga muy buen flujo, que en realidad no dure mucho tiempo. Pero si nosotros tenemos un tanque de 3000 litros, probablemente sí sea necesario llamarle un poco más de atención a esos puntos críticos de control, de ser un poco más específico en las características del embotellado, en la velocidad y más que nada el personal con el que se cuenta, porque definitivamente sí es algo un poco tardado con la finalidad de producir botellas en serie, ¿no? Ahora, en nuestro caso nosotros no utilizamos una etiquetadora industrial que nos podría ayudar a mejorar este aspecto. Y la razón es porque nuestro volumen de producción aún sigue siendo lo suficientemente pequeño, ya que finalmente utilizamos la embotellada un día y finalmente nosotros etiquetamos al día siguiente, ¿no? Esto se debe a que como no tenemos la máquina industrial, finalmente tenemos una gran ventaja de poder permitir que reposen las botellas y al siguiente día vestirlas con casquillo y etiquetarlas, ¿no? Aquí la cuestión, por ejemplo, es que si tuviéramos una línea muchísimo más profesional, la idea sería que el rellenado fuera lo más pulcro posible y que finalmente pues la etiqueta no salga dañada en ese aspecto, ¿no? Porque finalmente no se gotea tanto en este tipo de tecnologías, pero definitivamente nosotros carecemos de una tecnología de tanto avance. Si ustedes ven, por ejemplo, en la imagen donde está mi compañero, nosotros tenemos el lote de botellas vacías que nosotros finalmente nos cercioramos de haber sanitizado en su momento o de que vengan sanitizadas.
las colocamos en una mesa, después viene la zona de embotellado, y una vez que se acaban de rellenar esas botellas se pasan a otra mesa en donde mi compañero simplemente va y las encorcha. ¿Okay? Pero la idea es que no haya muchas botellas durante mucho tiempo, porque mientras más tiempo estén ahí las botellas sin encorcharse, finalmente le van a caer más sólidos y puede que sea algo que no sea tan estético al producto, ¿no? Entonces, regresando a la imagen de atrás, se van a dar cuenta de que uno de los errores que nosotros tenemos aquí es preparar la línea de producción sin un flujo tan lineal. Nosotros estamos tomando vino del tanque que ustedes pueden ver a la derecha, y se conecta una manguera con una adaptación que va corriendo hacia una bomba centrífuga que le pertenece a la embotelladora. ¿Okay? Lo ideal sería que a partir de que nosotros tengamos este tanque en esta zona, a partir de irnos, en vez de irnos a cruzar hasta la sección de la esquina y volver a regresar hacia la encorchadora y en dirección hacia las cajas que están apiladas aquí, en la parte inferior izquierda de la imagen, finalmente lo que debió de haber ocurrido fue establecer pues las cajas de botellas vacías a un lado de ese tanque con la embotelladora, y finalmente seguir ese flujo lineal. No se tiene por qué preparar de esta manera. Sin embargo, el espacio en esta ocasión nos limitó un poco la manera en la que podíamos embotellar, y finalmente pues la gran ventaja es que nuestra estación en particular es móvil, por lo cual simplemente podemos adaptarnos a las necesidades del espacio, ¿no? Es algo que ustedes tienen que considerar de acuerdo a la manera o la rapidez con la que se puede ejecutar el embotellado, para que finalmente tengamos esa gran ventaja, ¿no? Y bueno, para que ustedes observen un poco más de ejemplos que nosotros podemos observar sobre el embotellado, pues vamos a dejarles dos videos de vinícolas distintas. Una es de Thomas Coin Winery, en la cual pues es una producción bastante pequeña, pero en particular se observa cómo se trata de embotellar de una manera muchísimo más artesanal. Y ya después tenemos el video 2, que es la línea de embotellado móvil que presta sus servicios en algunas zonas de Napa, por ejemplo, que podrían ser un poquito más viables a la hora de producir un volumen muchísimo más grande, ¿no? Definitivamente el proceso o los principios son los mismos, pero la idea es que nosotros tengamos este tipo de consideraciones para cuando nosotros queramos embotellar, ¿no? Ahora, ya como percepciones finales dentro del producto, nosotros deberíamos de considerar si nuestro sistema de cierre debe de ser congruente con qué estilo de vino estamos embotellando, porque probablemente un sistema de cierre, un corcho aglomerado, por ejemplo, sea lo más viable para un vino blanco o un vino rosado, que en realidad no va a tener tanta evolución, ¿no? Pero si nosotros estamos produciendo un vino blanco que como imagen o percepción del consumidor es un vino blanco de suprema calidad, pues es mejor utilizar un corcho natural y seguir con esa calidad o carta de presentación como parte de la empresa. No se pierde identidad y finalmente es algo que termina siendo relativamente favorable, a pesar de que hicimos una gran inversión, pero finalmente es importante considerar la reputación de la marca en sí, ¿no? Si deseamos que el vino evolucione o no, será algo muy importante para considerar según el sistema de cierre. Vamos a ver qué imagen transmitimos con la botella y a qué mercado va dirigido en particular, ¿no? Pero finalmente todo va dictaminado en base al presupuesto con el que contemos, para que nosotros podamos en realidad tomar este tipo de decisiones. Una vez que nosotros tenemos los parámetros de las botellas o de las muestras que nosotros mandamos a analizar antes de embotellar, pues nosotros podemos en particular definir la parte técnica o la parte química de lo que es la producción de vino, y ya después, una vez que tengamos el vino en botella, pues tratar de definir la parte de la logística en la cual se maneje mejor el flujo, para que finalmente podamos crear un producto muy bueno que tenga menos riesgos en menos tiempo. Además de que el hecho de cruzarse constantemente puede causar accidentes y finalmente pues retrasa la operación, y que finalmente afecte un poco en la manera en la que se trabaja en la vinícola, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen estos aspectos a consideración y que definitivamente
se tomen en serio porque puede que no se mire tan peligroso el simple hecho de embotellar un vino, pero definitivamente sí puede causar algunos accidentes. Más hablando del hecho en este tipo de vinícolas que finalmente van a tener mucho piso mojado o algunas fugas con en particular las mangueras, en fin, ¿no? Se vuelve muy peligroso, pero para eso hay que estar preparados ante todo y disminuir los riesgos siempre que se pueda. Y bueno, chicos, espero y les haya gustado esta clase en particular. Definitivamente iremos avanzando un poquito más con el diplomado. Mientras tanto, esperemos la siguiente clase. Espero y les haya gustado y que pasen una excelente tarde.